En Juan capítulo 17, verso 4, Jesús dice al Padre: «He completado la obra que me enviaste a hacer». Esta es una declaración asombrosa, ya que luego de 3 años de ministerio Jesús llegó no solo a establecer un nuevo pacto por medio de su muerte, sino que intencionalmente construyó un movimiento hacedor de discípulos que se multiplica y expande llenando toda la tierra. ¿Qué fue lo que hizo durante este tiempo para ir desde ningún ministerio a asentar las bases para desarrollar, depender y finalmente multiplicar un movimiento? ¿Qué ajustes hizo para alcanzar una estructura con el objetivo de levantar y enviar líderes y mantener el movimiento en crecimiento? Veamos las acciones deliberadas que Jesús tomó en el tiempo como líder que sentaron las bases para liberar y apoyar un impulso creciente para la multiplicación. Comencemos con Lucas capítulo 3. Cuando Juan el Bautista entra en el campo de acción y comienza a predicar el bautismo de arrepentimiento, la gente comienza a reunirse de todas partes y comienzan a identificarse con Juan, siendo bautizados y conocidos como discípulos de Juan el Bautista. Más adelante en el mismo capítulo, Jesús aparece en escena viniendo de Nazaret para ser bautizado por Juan, y efectivamente se une a su movimiento. Posteriormente, es guiado por el Espíritu Santo al desierto en un aislamiento por 40 días. Cuando regresa, Juan da a conocer a Jesús como el Cordero de Dios. 2 discípulos de Juan decidieron seguir a Jesús. Uno de ellos, Andrés, lleva a su hermano Simón Pedro. Al día siguiente, Jesús encuentra a Felipe y este trae a Natanael. Luego de pocos días parten a Galilea y gradualmente vemos a Jesús desarrollando un equipo de discípulos y seguidores. Las cosas progresaron hasta que leemos en Juan capítulo 4 cuando Jesús está de regreso en Judea. Los fariseos se enteran de que Jesús está ganando y bautizando más discípulos que Juan. De hecho, son los mismos discípulos de Jesús quienes están bautizando, y esto hace que el número de seguidores continúe creciendo. En Mateo capítulo 4 vemos que Juan el Bautista es encarcelado. Esto anima a más discípulos de Juan a unirse a los seguidores de Jesús, lo que lleva a un flujo mayor de personas ingresando al ministerio de Jesús. Con el encarcelamiento de Juan y la creciente preocupación de los líderes religiosos de Jerusalén, Jesús se retira estratégicamente de Judea, reubicando su centro de operaciones, viajando al norte, a Galilea, lo que es otra reestructuración deliberada. Se reubica estratégicamente a 5 días de viaje al norte en la región de Galilea, concretamente en el pueblo de Capernaum, el hogar de muchos de sus seguidores. Elige cerrar la brecha relacional mudándose a su ciudad y enfocarse con algunos. Lo primero que Jesús hace en Capernaum es buscar a 3 de sus discípulos, Pedro, Andrés y Juan, desafiándolos a un nuevo nivel de compromiso, entrenándolos para convertirlo en pescadores de hombres. Al hacerlo, Jesús inicia una nueva estructura, añadiendo un equipo ministerial. Luego de este desafío, Jesús inmediatamente expandió su alcance a la comunidad local y luego los va a llevar a la primera gira de alcance por las ciudades de Galilea. Vemos una rápida expansión en el ministerio a través de las multitudes masivas de personas que buscan a Jesús para sus necesidades, un creciente número de discípulos y el equipo ministerial en expansión, involucrado en la pesca de nuevos hombres. En este punto, el ministerio está creciendo rápidamente y ha aumentado la oposición de los líderes religiosos. En Lucas capítulo 6, desde el versículo 12 en adelante, vemos que Jesús sube a orar a la montaña. Luego de una noche de oración, llamó a sus discípulos, su equipo ministerial íntimo, y selecciona a 12 de ellos, dándoles el rol de apóstoles. Deben estar con él hasta que reciban autoridad para ser enviados como una extensión del ministerio de Jesús. Esto es claramente entendido por todos como un equipo de liderazgo de aprendices. Juntos descienden de la montaña para encontrarse con una multitud más amplia de discípulos y un gran número de personas de toda Judea, de Jerusalén, la costa de Tiro y Cirene. Jesús continúa entrenando y personalmente construye el nuevo equipo de liderazgo de 12 apóstoles. Luego, en el capítulo 8 de Lucas, Jesús deja el equipo ministerial más grande en manos de otros discípulos para ir en viaje misionero con sus 12 en entrenamiento, los elegidos como apóstoles.
También aprendemos sobre un grupo de mujeres que viajan con ellos en la misión y apoyan el ministerio por sus propios medios. Cada una de ellas ha sido impactada por Jesús. Creen la misión y proporcionan medios para su expansión. Es una nueva estructura en todo el movimiento. Llamaremos a esto el equipo de operaciones. Pocos meses después de este viaje misionero, Jesús envía a los 12 sin él en 6 equipos de 2, mientras Jesús continúa ministrando con el resto de su equipo ministerial y de operaciones. De manera que ahora tenemos 7 equipos en el campo predicando las buenas nuevas del reino de Dios y demostrando la autoridad del Rey Jesús. Cuando los 12 regresaron, informando a Jesús lo que habían hecho con la autoridad que Jesús les había dado, el resultado son multitudes aún más grandes y un número creciente de discípulos en pueblos y aldeas de toda la región. El impacto es tan extenso que los informes llegan al rey Herodes. Este teme que Juan el Bautista, recientemente ejecutado, haya regresado de los muertos. Prontamente vemos otra reestructuración deliberada. En este punto del movimiento vemos a Jesús, un equipo de liderazgo en aprendizaje de 12, el equipo de operaciones como parte de un equipo ministerial más amplio, las multitudes más grandes de discípulos en todo el país y las masas de buscadores curiosos. Jesús se retira a la región extranjera de Cesarea de Filipos con el equipo de liderazgo de los 12, donde Pedro declara que Jesús es el Cristo, y Jesús por primera vez menciona su sufrimiento, muerte y su resurrección por venir. 8 días después, Jesús lleva a estos 3 de sus 12, Pedro, Santiago y Juan, al monte de la Transfiguración. Esto posiciona a los 3 como un selecto equipo ejecutivo de liderazgo dentro del equipo de los 12. Estos roles se hacen muy evidentes en la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. A medida que regresan a Galilea, las cosas siguen creciendo y la oposición también. Durante este periodo Jesús aumenta el costo del compromiso y muchos discípulos se apartan. En los meses finales de preparación para su viaje a Jerusalén, Jesús crea una nueva reestructuración para la multiplicación. En este punto tenemos a Jesús, los 3, los 12, el equipo ministerial amplio, el equipo de operaciones, un grupo más grande de discípulos esparcidos por todo el país y una enorme multitud que están convirtiéndose en un gran problema. Ahora Jesús nombra y envía otras 70 personas de su equipo de ministerio. Recibieron las mismas instrucciones que Jesús les dio a los 12. También los envía en pares, 35 equipos misioneros de 2. Entonces ahora hay un total de 35 equipos en el campo. En su regreso alegre, Jesús celebra el resultado de esta última multiplicación y el impulso que sigue construyendo y edificando. Finalmente llegamos a la entrada triunfal de Jesús, muerte, entierro y resurrección. 40 días después, Jesús asciende al Padre. Luego de su resurrección, tenemos a Jesús, los 3 alrededor de Jesús como parte de un equipo más amplio de 11, que es parte de un equipo ministerial aún más amplio, una multitud inmensa de discípulos, las mujeres del equipo de operaciones y las multitudes. Sin embargo, ahora han disminuido el número. Y en este punto llegamos a la reestructuración final. Jesús, el líder del movimiento, se quita a sí mismo del medio, asegurándoles, en Juan capítulo 16, verso 7, «Es para su bien que yo me vaya». Él hace esto para poder enviarles al Espíritu Santo, el nuevo ayudante, el consejero, el que no solo estará con sus discípulos, sino que estará con ellos. En un sentido real, esta es la reestructuración final para la multiplicación. Jesús envía al Espíritu Santo y el movimiento entero ahora está completo y empoderado para proclamar el Evangelio valientemente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los más remotos lugares del mundo. Hemos explorado las acciones de Jesús como líder, quien sentó las bases para la multiplicación que lanzó líderes y que apoyó el crecimiento del movimiento. Jesús no solo realizó actividades ministeriales, sino que intencionalmente construyó un movimiento de hacer discípulos. Modeló las prioridades del reino para sus discípulos y les dio poder para hacer las cosas que él había hecho. También hizo cambios de ubicación en la estructura del liderazgo y delegación de responsabilidad. La reestructuración deliberada esencial para hacer crecer un movimiento de multiplicación.
A medida que progresa un movimiento, el enfoque de los líderes debe cambiar, al igual que las estructuras del movimiento también deben cambiar para dar empuje y apoyar ese crecimiento. Los líderes deben evaluar al ministerio y preguntar cómo debe reestructurarse para asegurar la multiplicación. Es claro que los cambios en el ministerio de Jesús no fueron eventos aleatorios o resultados naturales. Las decisiones del liderazgo de Jesús y reestructuración precedieron a cada progresión en la construcción de su movimiento hacedor de discípulos, que aún sigue extendiéndose por todo el mundo.